buenísimas tardes a todos los muchachos y muchachas que están al otro lado de la pantalla viendo esta clase. Estamos en nuestra clase número 15 de Química, que es la segunda clase del tema propiedades coligativas, que está en el eje de disoluciones. Vamos a ver nuestra segunda clase de propiedades coligativas. Habíamos empezado ya la clase anterior a hablar de esto, que eran en el fondo ciertas propiedades que tienen las soluciones que dependen de la cantidad de soluto que contengan, pero no de la naturaleza del soluto. Ya habíamos hablado de las soluciones formadas por electrolitos y las soluciones formadas por no electrolitos. Los electrolitos eran compuestos iónicos que cuando entraban en solución se rompían. Entonces, a partir de un compuesto, que es por ejemplo el cloruro de sodio, por ejemplo, cuando entráramos en solución íbamos a tener dos partículas, para este caso. En cambio, un no electrolito tiene, es una molécula que al entrar en disolución, en el fondo se ocurre este proceso de solvatación, pero no se rompe, la molécula queda de forma íntegra. Nosotros ya habíamos hablado de dos propiedades coligativas que eran el aumento bulloscópico y el descenso crioscópico, los cuales eran, por ejemplo, el aumento bulloscópico nos decía que la temperatura de ebullición, cuando nosotros teníamos un soluto disuelto, la temperatura de ebullición iba a ser más alta en relación a la temperatura de ebullición del solvente puro. Y se podía calcular este delta, esta diferencia de temperatura de ebullición, multiplicando una constante ebullioscópica por la molalidad de las partículas de soluto. Algo similar al descenso crioscópico, donde esta magnitud del cambio la calculamos a partir de la constante crioscópica y la molalidad de las partículas de soluto. Y habíamos habíamos tenido cierto conflicto con un concepto que era el factor de Van't Hoff, que yo les había dicho que cuando nosotros teníamos un soluto electrolito que se iba a romper, nosotros teníamos que saber la cantidad de partículas que iba a liberar este soluto. Y algunos me decían que teníamos que usar el factor de Van't Hoff. El factor de Van't Hoff es exactamente lo mismo, para que nadie se confunda o para que nadie piense que hay materia que no estemos pasando. Es exactamente lo mismo. Es el valor, este valor I, que corresponde al número real de partículas en disolución después de la disociación, partido por el número de unidades de la fórmula inicialmente. Por ejemplo, si yo tengo un electrolito fuerte como el cloruro de sodio, por cada mol que tenga de cloruro de sodio, voy a tener dos partículas, una va a ser el cloruro y otra el sodio. Por lo cual, para compuestos iónicos de este tipo, como también aquí el nitrato de potasio, voy a tener un I igual a 2. ¿Se entiende? Para los compuestos no electrolíticos, como la glucosa, por ejemplo, que cuando entra en disolución no se rompe, vamos a tener un I igual a 1, o sea que va a ser igual, exactamente igual. Y para electrolitos fuertes, como por ejemplo el sulfato de sodio, que vamos a tener en el rompimiento y liberación de un sulfato y dos sodios, vamos a tener un I, o un factor de Van't Hoff, de 3. En el fondo es exactamente lo mismo que habíamos visto en la clase anterior, donde tenemos que, en el fondo, este valor de concentración, corregirlo en base a la cantidad de partículas que se van a expresar en la solución. ¿Ya? Entonces, podríamos expresar, aquí está el ascenso bulloscópico y el descenso crioscópico, como exactamente lo mismo. La constante, la lógica de la constante, y la molalidad de soluto corregida por el factor de Van't Hoff, que es exactamente lo mismo, y espero que nadie se haga ninguna complicación, porque es exactamente lo mismo que decir que esta molalidad tiene que ser corregida por la cantidad de partículas. ¿Ya? Si a alguien le queda una duda con eso, por favor háblenme, pero es exactamente lo mismo que habíamos hablado en la clase pasada. Lo que me importa es que no crean que este factor de Van't Hoff es algo distinto a una materia que no han estudiado. Entonces, en la clase de hoy vamos a ver las dos propiedades coligativas restantes, que son la presión de vapor y la presión osmótica. Ambas propiedades coligativas las dejé para esta clase. ¿Por qué? Porque quiero aprovechar de explicar un concepto que es muy importante, que es
el de presión. ¿Qué es la presión? La definición formal de presión dice que se define como la fuerza aplicada por unidad de área. ¿Ya? Entonces, si yo tengo aquí, por ejemplo, un sistema cerrado, es decir, un volumen, que lo ven aquí en este vasito que está cerrado por este émbolo que hay ahí, voy a tener partículas dando vueltas. Y esas partículas ustedes saben que no están estáticas. Esas partículas se mueven y se están dando vueltas aleatoriamente. ¿Qué es lo que pasa? Que esas partículas ejercen una fuerza hacia los bordes de este recipiente. Y eso es precisamente el concepto de presión. ¿Ya? Es la fuerza que se ejerce sobre los bordes del recipiente, sobre la superficie del recipiente. Por ejemplo, no sé si ustedes han pensado alguna vez en una manguera. Una manguera es un cilindro muy largo que, dependiendo de la cantidad de agua que tenga, va a tener una presión distinta. Lo mismo pasa con las cañerías. En el fondo, la presión es lo que indica la fuerza a la cual está sometida esta manguera y corresponde o se relaciona con la cantidad de agua que anda adentro. Pero es la fuerza que se ejerce sobre la superficie. ¿Cómo podemos explicar esto, ejemplificar? No sé si alguno de ustedes alguna vez ha ido a algún concierto y ha estado en la cancha. ¿Ya? Por ahí me pueden poner a qué conciertos han ido y yo les voy a decir si me caen bien o me caen mal. Pero cuando están en la cancha de un concierto, que imaginémonos esto, hay mucha gente en esta cancha y estamos todos apretados viendo el concierto, ¿cierto? La cancha tiene rejas. Entonces, estas personas que están aquí viendo el concierto van a ejercer fuerza sobre estas rejas. La presión, la fuerza que reciben las rejas de este teatro, en este caso, eso va a ser la presión. ¿Ya? Y vamos a ocupar este ejemplo para explicar una cosa más. Por ahí alguien anda muy apurado en el chat que me pide que tire los ejercicios rápidamente. Obviamente necesito explicar la materia antes de pasar los ejercicios. Ejercicios en la web de Puntaje Nacional pueden encontrar ensayos completos para poder realizar. Ya, por ahí me dicen que alguien fue al concierto de Maluma, Metallica. Ahí vamos a Radiohead y Pearl Jam llenísimo, ya. Por ahí sí. Bueno, entonces los que han ido a conciertos saben lo que ocurre aquí, que en el fondo hay personas, que nosotros las entendemos como las partículas, que están chocando unas con otras y moviéndose y ejercen una fuerza sobre las paredes, que casi siempre son esas rejas en las cuales uno se apoya en los conciertos, y eso va a ser la presión, ¿ya? Una metáfora, ¿cierto? La presión es la fuerza que se ejerce sobre los bordes. ¿Qué les quiero decir yo? Que la presión se puede expresar en diferentes unidades de medida. Por ejemplo, las que están ahí, atmósferas, pascal, casi siempre en kilopascal, en bar o en milímetros de mercurio, que es este mmHg. Son distintas unidades de medida para expresar lo mismo, que es presión. ¿Qué es lo que ocurre? Que nos pueden aparecer en cualquiera de estas unidades y se pueden convertir. Y normalmente la PSU nos va a dar la forma de convertir estas unidades. No hay que aprendérselas de memoria. Lo que sí les quiero decir es que tenemos que estar atentos que cuando nos hablen de atmósferas, pascales, bar o milímetros de mercurio, estamos hablando de presión y no confundirnos con alguna otra característica de los sistemas. Por ahí nos hablan de la presión arterial en milímetros de mercurio. Exactamente, la presión arterial es lo mismo, la fuerza que se ejerce sobre los vasos sanguíneos, sobre las arterias específicamente, que están sometidas a alta presión, las venas no. ¿Ya? Vamos a hacer un pequeño paréntesis aquí para explicar la ley de los gases ideales. La ley de los gases ideales está aquí escrita, que es una fórmula que es la PV igual nRT. ¿Cómo se la recomiendo yo? Aprender así, PV igual a RTN. Es exactamente lo mismo, pero pasé la N para acá. ¿Para qué? Para poder aprendernos la famosísima fórmula del pavo ratón. Pavo ratón. ¿Ya? Es una forma de que quede en la memoria. ¿Qué es lo que nos dice esta fórmula? Donde la P es la presión, la V es la V es el volumen de gas en litros, la N es la cantidad de moles, la T es la temperatura en grados Kelvin y la R es la constante de los gases ideales, que está informada acá,
y que tiene estas unidades, que en el fondo son las mismas unidades que componen el resto de los integrantes de esta fórmula. ¿Qué nos dice esta fórmula? Nos habla de correspondencias entre las distintas propiedades de un gas ideal, para ser específico. Por ahí nos gritan alguien que ya había escuchado el pavo ratón. Este es el famosísimo pavo ratón. Nosotros podemos manipular esta ecuación como nosotros queramos, aritméticamente, pasar algo para acá, algo para allá, para poder despejar ciertas incógnitas. Pero además podemos predecir el comportamiento de una de estas propiedades o de una de estas características del gas en base a los cambios que se producen en otra. Por ejemplo, y pongan atención, vamos a hacer esto. Lo que acabamos de hacer es despejar la presión, ¿cierto? Tiramos el volumen dividiendo para el otro lado y se despejó la presión. Entonces, la presión es igual a la cantidad de moles por la constante, por la temperatura en grados Kelvin, partido por el volumen total donde está este gas depositado. Entonces pensemos en esto y pensemos en el concierto. Pensemos en que la presión es la fuerza que se ejerce contra esta reja del estadio y pongámonos a calcular. ¿Qué pasaría si yo aumento el N? O, en la analogía que estamos usando, si aumentamos la cantidad de gente en el mismo espacio. ¿Va a aumentar o disminuir la presión? Debería aumentar, ¿cierto? Si la constante no se mueve, ¿cierto? ¿Qué pasa si aumentamos la temperatura? Nosotros sabemos que la temperatura es la energía cinética que tienen las partículas que componen una sustancia. Entonces es proporcional al grado de movimiento de estas partículas, que es lo mismo que decir en nuestra analogía, ¿qué pasaría si la gente se pone a bailar? O cuando hacen esas cosas en los conciertos de metal donde se mueven y bailan para todos lados. Eso aumenta también la presión. En el fondo, imagínense el aumento sobre esta fuerza sobre las barreras de este espacio. Y el volumen, ¿qué pasa si aumenta el volumen? ¿Qué pasa si yo aumentara el espacio en el que está esta gente sin aumentar la cantidad de personas? Lo que va a ocurrir es que ahí sí va a disminuir la presión, ¿ya? Entonces les recomiendo esa analogía para poder intuir el significado de esta ley de los gases ideales, ¿ya? Cerremos entonces este paréntesis para avanzar. Todavía no nos vamos a cerrar todavía. Ahora lo que hicimos fue despejar el volumen, ¿cierto? Mandamos ahora la presión hacia el denominador. Como yo les dije, podemos hacer cualquier movimiento aritmético sobre esta ecuación para poder despejar el valor que nosotros queramos. Entonces, tenemos ahora despejado el volumen. Supongamos una temperatura de 0 grados Celsius. ¿Ya? Cuando tenemos 0 grados Celsius, recuerden que para ocupar esta ecuación tenemos que transformarlos a grados Kelvin. Entonces lo que tenemos que hacer es básicamente a los grados Celsius sumarle los 273 grados Kelvin. ¿Por qué? Porque 0 grados Celsius corresponden a 273 grados Kelvin y se van sumando para poder igualarlo. ¿Qué pasa entonces si tenemos estos 273 grados Kelvin y tenemos una presión de 1 atmósfera y además un mol de cualquier gas ideal? Como acá están viendo, da lo mismo la identidad del gas. Lo que importa es la cantidad de gas que anda dando vuelta. Ahí está planteado lo mismo. Tenemos el volumen como incógnita, tenemos un mol, tenemos la constante con sus respectivas unidades, tenemos los 273,15 o 273, así nomás podemos manejarlo, y tenemos dividiendo la presión, por eso está bajo una atmósfera. Nosotros vamos a ocupar todos nuestros conocimientos que ya tenemos para poder despejar incógnitas y para podernos deshacer de las unidades que no queremos. Por ejemplo, aquí tenemos mol, denominador, mol en el denominador, se va el mol. Litros está solo en el numerador. Grados Kelvin está aquí y acá. Atmósferas acá y acá. Entonces nosotros ya sabemos que esto está bien hecho. ¿Por qué? Porque nos queda solo en litros. Y lo que nosotros andamos buscando, de hecho, es un volumen en litros. Entonces, vamos a tener que resolver la siguiente multiplicación, que es simplemente 0,082 multiplicarlo por 273,15 o 273. Y el valor de volumen, el volumen que ocupa
un mol de un gas ideal a una presión de 1 atmósfera y a 273 grados Kelvin o 0 grados Celsius es de 22,4 litros. Y eso es una propiedad de los gases, que un mol de un gas a esa temperatura y a esa presión van a ocupar 22,4 litros. ¿Ya? Consejo PSU. Las presiones pueden ser expresadas en distintas unidades, las que ya vimos, y en la mayoría de los casos van a corresponder a ejercicios de propiedades coligativas. ¿Qué les quiero decir con esto? Una, cuando le aparezca un dato expresado en miligramos de mercurio, o le aparezca una atmósfera, o un kilopascal, o un bar, no se asusten, porque le están informando una presión, y probablemente les van a informar también los factores de conversión, si es que hay que hacerlos. Probablemente no haya ni siquiera que hacerlos. Lo que sí es que los temas de presión se ven en la PSU en su mayoría en propiedades coligativas. Entonces, cuando tengan un valor informado de presión, es porque es muy probable que tengan que resolver un ejercicio que tenga que ver con las dos propiedades coligativas que vamos a ver hoy. Por ahí, Jenny nos pregunta que no entiende por qué grados Kelvin y mol va en el numerador. Es acá, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la constante de los gases ideales, vamos a retroceder un poco, esa está acá, ¿cierto? La unidad de medida de la constante, o sea, la constante se expresa como litros por atmósfera partido por grado Kelvin por mol. O sea, esto está dividiendo y nosotros lo único que hicimos fue poner eso que está dividiendo, ponerlo acá en el denominador, de forma que siga dividiendo. Así que no es nada distinto, ¿ya? Y así podemos también ir tachando, sacando las cosas que no nos sirven. Por ahí nos pregunta si el factor de Van Hoff se ocupa solo para compuestos iónicos. Como les decía, en el caso de los compuestos no iónicos o soluciones que no van a ser electrolíticas, vamos a tener un factor de 1. O sea que es lo mismo que lo ocupemos o no lo ocupemos, ¿ya? Pregunta si es plan común. Claro que sí, esto es plan común todavía. Así que ya salimos de este paréntesis, que era explicar lo que es la presión, que espero que le haya quedado claro, y además explicar la ley de los gases ideales, porque la vamos a ocupar o nos va a servir de mucho. Vamos con la primera propiedad coligativa, que es la presión de vapor. Voy a leer un poco la definición. La presión de vapor es la presión que ejerce la capa superficial de todo fluido al pasar constantemente del estado líquido al estado gaseoso. Ya no hay mucho más más donde ir con esta definición. Recordemos que cuando nosotros tenemos una sustancia, que por ejemplo si la cerramos la tenemos en un medio cerrado y tenemos un líquido, este líquido está constantemente evaporándose, como lo muestra la figura A. ¿Qué es lo que ocurre? Al evaporarse, también estas partículas que llegan a estar en estado gaseoso se van a dar vuelta, van a estar moviéndose, porque recuerden que en el estado gaseoso las partículas están de forma más libre, y en ese movimiento vuelven a toparse con el líquido o la superficie del líquido. Entonces muchas de ellas vuelven a ser líquido. Entonces cuando nosotros tenemos una sustancia que está en estado líquido, siempre va a estar en equilibrio con el estado gaseoso. Hay partículas que están pasando a ser gaseosas y otras que se están devolviendo constantemente. Entonces ese equilibrio al final nos lleva a que no haya cambios significativos. Entonces la presión de vapor es la presión que ejerce la capa superficial de todo fluido al pasar constantemente al estado líquido y gaseoso. Es una presión que es característica de todas las sustancias líquidas y que varía si que tiene solutos disueltos esta sustancia. Al aumentar, de hecho, la cantidad de partículas disueltas, la presión de vapor disminuye, puesto que las moléculas del líquido están más ocupadas con el soluto. ¿Ya? La presión de vapor, aumenta a medida que aumentamos la temperatura de este líquido, y llega a un punto donde esa presión de vapor es igual a la presión atmosférica. Cuando llega a ese punto, la solución, este líquido, ebulle. ¿Ya? Y eso es lo que nosotros vemos cuando ponemos la tetera. ¿Qué es lo que ocurre, por ejemplo, con una olla a presión? Con la olla a presión nosotros aumentamos la presión del gas. ¿Por qué? Porque no puede salir. El fondo se está calentando, se está moviendo, está aumentando la presión y no tiene para dónde arrancar. Entonces, lo que ocurre es que al aumentar la presión del gas, nosotros tenemos que llegar a una presión de vapor mayor para generar la ebullición.
entonces probablemente nosotros ya no tengamos en una olla a presión la temperatura de ebullición a 100 grados Celsius. Y esa es la gracia de la olla a presión, que permite cocer cosas arriba de los 100 grados Celsius con agua líquida. Podemos tener agua líquida a 150 grados Celsius, lo cual normalmente no ocurre. De hecho, nosotros si tenemos una olla abierta a 100 grados Celsius, el agua se va a ir. ¿Ya? Entonces, la presión de vapor se rige por una ley que se llama la ley de Raoult, que dice que la presión de vapor expresada en esta ecuación con la letra P de un líquido como disolvente en una solución es igual a la presión de vapor de este líquido en estado puro multiplicado por la fracción molar del disolvente. Aquí yo espero que ustedes estén muy, pero muy, muy despiertos. ¿Por qué? Porque primero, la fracción molar era un tipo de concentración que ya vimos, que consistía simplemente en los moles de la partícula que nos interesa, del integrante de esta solución que nos interesa, en este caso el solvente, partidos por los moles totales de la solución. Y algo que es distinto a las propiedades coligativas que vimos anteriormente es que es la fracción molar del solvente, no del soluto. Así que tenemos que acordarnos que este XD no es la sonrisita que ponemos en el chat, sino que es la fracción molar del disolvente. ¿Ya? O solvente. Entonces, esta es la fórmula para calcular la presión de vapor a partir de la presión de vapor del soluto cuando está solo, antes de formar la solución en estado puro, del solvente en estado puro, multiplicado por la fracción molar del solvente una vez que integra esta solución. Y tenemos otra forma de expresar la variación de presión de vapor, que es la que está aquí. En el fondo, la diferencia de presiones partido por la presión original es igual a una constante renoscópica que se nos podría informar por la molaridad de la solución. Pero esta fórmula la vamos a ocupar menos, ¿ya? Me importa más esta que vimos anteriormente. Entonces, esa es la presión de vapor. Y así es una propiedad coligativa porque, por supuesto, cambia al estar en solución y cambia dependiendo de la proporción entre soluto y solvente. Lo que sí me importa es que ustedes tengan y noten que la presión de vapor se rige por la fracción molar del solvente y no del soluto. Por ahí nos preguntan la diferencia entre soluto y solvente. El soluto es el que está en menor cantidad. El solvente está en mayor cantidad en una solución y va a rodear a estas partículas de soluto. Por ahí Ana Belén nos dice que no cachó mucho. Vamos a explicarlo de nuevo. La presión de vapor ya sabemos lo que era, ¿cierto? Es una propiedad que tienen todos los líquidos, las soluciones y los líquidos. Esta presión de vapor va a depender de la proporción entre soluto y solvente. ¿Por qué? Porque es una propiedad coligativa. ¿Y cómo nosotros podemos calcular esta presión de vapor? A partir de la ley de Raoult, nosotros tenemos que el valor de presión de vapor que va a tener la solución, o sea, una vez que nosotros mezclamos soluto y solvente, va a ser igual al valor de presión de vapor que tenía antes el solvente, antes de que se mezclaran, multiplicado por la fracción molar del solvente. ¿Qué quiere decir la fracción molar del solvente? Quiere decir moles de solvente partido por los moles de solución. Espero que se den cuenta ahí de que eso es solvente y esto es solución. ¿Y cómo sé yo los moles de solución? Es porque los moles de solución corresponden a los moles de solvente más los moles del soluto. Es decir, la suma de todos los moles que andan dando vuelta en esta solución. Por ahí Marcelo Díaz nos dice que la fracción molar es igual a los moles de disolvente partido por los moles totales. Y me pregunta si está bien. Yo le digo que sí. Perfecto. Eso es precisamente lo que quería decirles. ¿Ya? Así que espero que no tengamos muchas dudas con eso. Si los ejercicios nos van a ayudar un poquito a despejar estas dudas. Entonces, esa es la presión de vapor. Cuando nosotros mezclamos dos líquidos que cada uno tiene una presión de vapor, dependiendo de la fracción molar que tenga cada uno, lo vamos en el fondo, a sumar estas presiones de vapor.
multiplicados por su fracción molar. No sé si se entendió eso, pero lo vamos a ver en un ejercicio. Ya se los voy a plantear porque no es tan fácil de explicar, pero en un ejercicio se los voy a plantear, ténganme fe. Pero apréndanse eso, que cuando mezclo dos líquidos, que cada uno tiene su propia presión de vapor, en base a las proporciones que tenga de cada líquido, y esas proporciones las voy a saber con su fracción molar, voy a ponderar las presiones de vapor. ¿No se entendió eso? Déjenme explicarlo bien. Yo tengo dos líquidos, ¿cierto? Un líquido A y un líquido B. El líquido A tiene una presión de vapor que es, por ejemplo, 2. Y el líquido B tiene una presión de vapor que es 3. Estoy tirando números al azar, ¿cierto? Pero cada uno tiene una fracción. Si los junto, si yo tengo una mezcla de estos después, voy a tener que se va a formar un líquido que va a tener a y B. Cada uno de estos líquidos va a contribuir en base a su abundancia. Entonces yo voy a tener una fracción molar en esta mezcla, tanto de A como de B. Y lo que yo voy a hacer para obtener la presión de vapor para toda esta mezcla es sumar la fracción molar de A multiplicado por la presión de vapor de A, y eso sumarlo a la fracción molar de B multiplicado por la presión de vapor de B. Ustedes saben que cuando yo manejo matemáticamente multiplicaciones y divisiones, tengo que multiplicar esto primero y después realizar la suma. No puedo multiplicar así todo con todo, ¿cierto? Entonces, en el fondo, cada uno contribuye en base a su abundancia, contribuye con su presión de vapor a toda esta mezcla. Vamos a verlo en un ejercicio, ¿ya? Ahí nos pregunta Clau, si hablamos sobre la presión en las alturas, ¿se necesita mayor temperatura porque es menor la presión? Se necesita menor temperatura, ¿o no? En una olla a presión tenemos mayor presión en el gas y necesitamos más temperatura para ebullir los líquidos. En alturas tenemos menor presión atmosférica, por lo cual necesitamos menor temperatura para ebullir los líquidos. No sé si, no me sé ese dato, pero estoy razonando yo. Confírmenme si es que me equivoco. ¿Ya? Vamos con la última propiedad coligativa, que es la presión osmótica. No sé si habían visto el concepto de osmosis, que lo vimos, no lo vimos acá, lo vimos en biología. La osmosis es un fenómeno en el cual, si yo tengo dos soluciones con distinta concentración y no permito el paso del soluto y permito solamente el paso del solvente, estas concentraciones tienden a igualarse moviendo el solvente hacia la solución con mayor concentración, cosa que queden igualadas, aun cuando la cantidad de solvente en cada lado sea distinta, y probablemente va a ser muy distinta. ¿Ya? Así que eso es lo que ocurre. Por ejemplo, en este caso del monito que tenemos acá, tenemos una solución muy diluida en el lado izquierdo y una solución muy concentrada en el lado derecho, que está más rojo. Como no se puede mover el soluto para que esto se iguale, lo que va a ocurrir es que se va a mover el agua hacia la derecha, cosa que la concentración quede igual. ¿Qué es lo que ocurre? Que si bien se iguala la concentración, no se está igualando, y de hecho no va a quedar igual la cantidad de líquido que está en ambos lados. Y va a ocurrir, en el fondo se está generando una fuerza en esa dirección. La presión osmótica es el opuesto a esta fuerza, es decir, la presión necesaria para que se detenga el flujo osmótico. Y es característico para cada solución. O sea que esta solución, que está a la derecha, tiene una presión osmótica, y esta que está a la izquierda tiene otra presión osmótica. ¿Ya? ¿Y cómo podemos calcular la presión osmótica? Con esta fórmula que, si se dan cuenta, es exactamente igual a la ley de los gases ideales. El mismo pavo ratón que está aquí, pavo ratón, lo podemos usar para despejar la presión y sacar
la presión osmótica a partir de esta fórmula que es igual. En algunos libros o en algunos ejercicios pueden encontrar que en vez de P ponen un pi. Y con eso se puede simbolizar la presión osmótica, pero es exactamente lo mismo. Ya, para que nadie se confunda con eso. Y con esos valores yo puedo obtener perfectamente el valor de presión osmótica para cada solución. Ahí está qué significa cada cosa, que es lo mismo que habíamos visto antes. Y en no sé si se habían dado cuenta, pero en esta fórmula yo aquí tengo en el numerador moles y en el denominador tengo volumen en litros. Entonces estos moles por litro que equivalen a molaridad, recuerden que la molaridad de la concentración en moles por litro, puedo reemplazarlos perfectamente por la M de molaridad, o ocupar una concentración molar en vez de ocupar el N en el numerador y el B, en litros, en el denominador. ¿Ya? Espero que se entienda eso, no es un paso muy distinto y no es generar cambios de ninguna forma. Es simplemente expresar los moles por litros como la concentración molar, que es exactamente lo mismo. ¿Ya? ¿Alguien quedó botado? ¿Alguien que se haya quedado perdido? Podemos explicarlo de nuevo o podemos ocupar los ejercicios como guía. ¿Ya? Y el factor de Van Hoff, ¿qué pasa acá? El factor de Van Hoff, que ya habíamos hablado de él, también va a corregir, en el caso que tengamos un electrolito, va a corregir esta concentración molar, si es que hablamos de la fórmula la fórmula para obtener la presión osmótica. ¿Ya? Ahí Sofía nos dice que quedó un poquito tirada con la definición de presión osmótica quizás. Vamos a pasarla una vez más. La presión osmótica dijimos que era una característica de todas las soluciones. ¿Ya? Es un valor que obedece al fenómeno que describimos antes, pero que es una característica específica de cada solución y que depende de la cantidad de moles que tenga disueltos. Entonces es una propiedad coligativa. ¿Cómo nosotros obtenemos el valor de presión osmótica? Ocupando exactamente la misma fórmula de la ley de los gases ideales, que es el pavo ratón. Pero como nosotros queremos saber la presión osmótica, despejamos la P, la dejamos solita a un lado, y nos queda el ratón partido por la V del volumen. Entonces, esta presión corresponde a R por T por N partido por B. ¿Ya? Y esta P en algunos libros o en algunos ejercicios nos va a aparecer simbolizada como pi, como el pi, el mismo 3,1416, o sea, el mismo signo, el mismo símbolo, pero es exactamente lo mismo. ¿Ya? Entonces, en base a eso, nosotros tenemos esta fórmula, y esta fórmula contiene dentro de ella dos integrantes que son el número de moles y el volumen en litros. Nosotros sabemos que los moles partido por litros es exactamente lo mismo que decir molar, o concentración molar, o molaridad, ¿cierto? Entonces, si nosotros tenemos un dato de molaridad ya listo, no tenemos para qué sacar el volumen ni sacar los números de moles, si nosotros podemos reemplazar esto por molaridad y nos queda la fórmula de esta manera, que es exactamente lo mismo. ¿Ya? Así que espero que trabajemos con esto, con estas definiciones, para ver si podemos resolver los ejercicios. El factor de Van Hoff también debe corregir, en el caso de los electrolitos fuertes que se van a dividir, vamos a tener que corregir el valor de molaridad por la cantidad de partículas. ¿Ya? Si están muy despiertos con eso, también para el caso de la presión osmótica y el caso del ascenso bioscópico y el descenso crioscópico. ¿Ya? La presión de vapor, no sé si alguien se lo ha preguntado, pero eso lo vamos a dejar para después. O sea, no lo vamos a dejar para después, lo van a dejar para los que estudien química. ¿Ya? Así que trabajemos sobre esto. Vamos con la pregunta de desafío. En la siguiente tabla se presentan algunos datos de dos líquidos volátiles X e Y. Y ahí está cada líquido con su presión de vapor y la cantidad de materia, la cantidad de moles que tiene de cada líquido. La presión total de esta mezcla, cuando se mezclan estos dos líquidos, está dada por la expresión. ¿Cuál de estas expresiones? Ahí nos está hablando Mbappé. Mira, tenemos celebridades aquí en esta clase. Mbappé acaba de clasificar a la final del Mundial de Rusia. Voy a decir Sudáfrica. Y se la jugó con la Mbappé. ¿Cómo estamos acá con esta pregunta? Es un poco difícil, yo tengo que reconocerlo,
¿Por qué? Porque una materia, yo no lo expliqué muy bien. Yo le había dicho que cuando tenemos una mezcla de dos líquidos y cada uno tiene su presión de vapor, lo que nosotros tenemos que hacer es, en el fondo, ponderar esta presión de vapor en base a la abundancia de cada uno de estos líquidos. Es decir, yo voy a agarrar el líquido, esto es una mezcla del líquido X con el líquido Y. Para obtener las presiones de vapor, voy a tener que sacar la presión de vapor de X y multiplicarla por la fracción molar de X, me quedo feo ahí porque son 2X, ¿cierto? Pero es la fracción molar de X más la presión de vapor de Y por la fracción molar de Y. Y ustedes saben, en su conocimiento matemático, que ya lo tienen muy bien para esta prueba de matemáticas, que no podrían sumar una cosa con otra. O sea, tienen que, por el orden de las operaciones, tienen que multiplicar aquí primero y acá después. Entonces vamos resolviendo. ¿Qué tenemos? ¿Tenemos la presión de vapor de cada uno? Sí, están informadas aquí. Tenemos 6,25 para el caso de X. No voy a poner la unidad porque escribo muy mal con el puntero, pero ustedes saben que tienen que poner siempre las unidades. Y 353 al otro lado. ¿Y cómo estamos con las fracciones molares? Si tenemos un 1,5 mol de X y 1 mol de Y, nosotros sabemos que la fracción molar es los moles de la sustancia que nos interesa partido por los moles totales. Eso quiere decir que la fracción molar de X va a ser igual a 1,5 moles, ¿cierto? Que esos son los moles que nos interesan, de la sustancia que nos interesan, partido por los moles totales. ¿Cuáles son los moles totales? 1,5 más 1. ¿Por qué? Porque estamos sumando en el fondo ambas mezclas, o sea, estamos realizando una mezcla con ambos líquidos. Y el valor de 1,5 partido por 2,5 es 0, esto queda en 15, es 0,46, ¿cierto? Me corrigen si es que me equivoco siempre en la matemática que estoy haciendo del ojo. 0,6. Y voy a hacer al otro lado la fracción molar de I. Fracción molar de I es 1 mol de I. 1 mol partido por los moles totales, que son, al realizar la mezcla, 1 mol más 1,5 mol, es decir, los mismos 2,5 totales. Y eso es 0,4, ¿verdad? Entonces tenemos 0,4 y eso ya está expresado en la alternativa C. Ahí está, están dando vuelta las cosas, pero exactamente lo mismo. Y esa es la respuesta correcta. ¿Ya? ¿Se entendió más o menos lo que hice acá? Básicamente a eso me refería cuando tenemos que ponderar la presión de vapor que nos aporta cada uno de los líquidos, que está acá, ponderarla por la abundancia de cada uno de estos líquidos, es decir, por su fracción molar. ¿Ya? Eso es cuando nos informen de dos líquidos que cada uno tiene su presión de vapor y si tenemos la abundancia de cada uno podemos resolver esto así y no vamos a tener ningún problema. Ya, esta fue la pregunta de desafío de la Universidad Mayor. Vamos con esta pregunta, ¿cómo estamos? Se prepara una solución con 2 moles de agua y 0,5 moles de un electrolito no volátil. Al respecto, ¿cuál es la presión de vapor a 25 grados Celsius de esta solución si la presión del agua pura es 0,03 atmósferas? Lo voy a esperar un poquito. Vamos a hacer un poquito de trampa y yo les voy a mostrar la ecuación, la fórmula de la presión de vapor por si alguien se la había olvidado. ¿Qué nos dice esta fórmula? La presión de vapor, F, nos dice Melissa, la presión de vapor es la que andamos buscando, ¿cierto? ¿Cuál es la presión de vapor una vez que se realiza la mezcla? La presión de vapor del solvente puro se informa acá, ¿por qué? Porque el solvente puro es el agua. Entonces el agua pura tiene una presión de vapor de 0,03 atmósfera. Entonces con ese dato ya estamos, ¿cierto? Presión es igual a las 0,03 atmósferas multiplicado por
la fracción molar del solvente. ¿Y cuál sería la fracción molar del solvente acá? Serían los 2 moles de agua. La fracción molar, recuerden que es los moles de lo que ando buscando por los moles totales. Es decir, los moles del solvente, en este caso son 2 moles de agua partido por los moles totales. Esta es la fracción molar del solvente. Y los moles totales son 2 moles de agua más los 0,5 moles del electrolito que se agregó. Entonces son 2,5, ¿verdad? Estamos todos claros con eso, que en el fondo es la suma de los dos componentes de la solución. Por eso son moles totales. ¿Y cuánto es 2 partido por 2,5? Es 0, esto quedan 20, 0,8, ¿verdad? Y ahí nos queda simplemente, ahí tenemos mol arriba y mol abajo, no nos queda ninguna unidad. Y eso es 0,3 por 0,8 nos da 0,024. Ahí está, letra A. ¿Están seguros por la matemática? Puede ser la D también, si es que se me ocurrió la coma. No, es la 0,024, letra A. ¿Ya? Así es como calculamos a partir de esta fórmula que les había mencionado la presión de vapor. Teniendo los datos, en el fondo puedo sacar aquí la fracción molar del solvente y tengo la informada, me tienen que informar la presión de vapor del solvente en estado puro. Ya, Mbappé está hablando en francés. Mbappé tiene que usar traductor porque el francés no es lo mío. Por ahí pregunta Juan David Triana si siempre se toma la fracción molar del solvente. Sí. La presión de vapor en esta fórmula es la fracción molar del solvente. ¿Ya? Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Si nos llegamos a equivocar y ponemos la fracción molar del soluto, vamos a tener un valor completamente distinto y nos vamos a echar una pregunta. ¿Ya? Vamos con esta otra. Ejercicio número 2. Una disolución tiene 0,25 moles de glucosa en 250 ml de disolución. Además, está a una temperatura de 727 grados Celsius, hace calor allá. ¿Cuál es la presión osmótica de esta disolución, considerando la constante de los gases ideales que está ahí? ¿Qué era el XD? Pregunta Margaret. Además de la risita que ponemos en el chat, el XD es la fracción molar, la X es fracción molar del disolvente o solvente. ¿Ya? Hay que estar muy despiertos con que la presión de vapor requiere la fracción molar del solvente. Scarlett nos pregunta por qué en ese caso no se ocupa el pavo ratón. Mira, buena, porque la definición de presión de vapor está planteada de esa forma. No se me ocurre en este momento una explicación química física, para poder decirle si podríamos llegar a la presión de vapor a partir de la ley de los gases ideales. Pero recuerde que la presión de vapor la vamos a ocupar para la presión osmótica, que es la de este caso, en caso que todavía están en medios perdidos. ¿Ya? ¿Cómo estamos acá? La presión osmótica ya sabemos que ocupamos el pavo ratón. No es lo mismo, pero nos basamos en este pavo ratón, ¿cierto? Pavo ratón. Y lo que a nosotros nos interesa para calcular la presión osmótica, que es lo que nos están preguntando, es la P. Entonces esta presión osmótica, que en algunas partes va a estar expresada por un pi, recuerden, es lo mismo, es el ratón partido por el volumen. Entonces, vamos viendo los datos que tenemos. La disolución tiene 0,25 moles de glucosa, entonces tenemos que el primer dato... perdón, esto es una P. Ya, bueno, ya tiene la fórmula, voy a borrar todo. Tenemos los 0,25 moles de glucosa. Voy a escribir de nuevo, perdón. RTN partido por V. Igual
0,25 moles. ¿Ya? La constante es siempre la misma. Es 0,082. Yo les pido por favor que me perdonen por no poner las unidades porque se me va a llenar de cosas, pero ustedes tienen que ponerlo porque la constante tiene esas unidades que nosotros después para obtener el valor de presión tenemos que estar seguros de irlas tachando y nos va a decir eso si es que nos estamos equivocando, lo estamos haciendo bien. A mí no me alcanza en este cuadrito para ponerlas, ¿ya? Pero si se dan cuenta, la constante tiene litros por atmósferas partido por grados Kelvin por mol. Entonces, si yo estoy despejando presión y estoy ocupando la constante, cuando resuelva todo esto, voy a tener que eliminar los litros, los Kelvin y los mol y me voy a quedar solo con atmósfera. Y así yo voy a saber que estoy haciendo bien el trabajo. ¿Ya? ¿Cuál es? Quiero que me digan, ¿cuál es la temperatura que tengo que poner acá y cuál es el volumen? A ver si alguien me lo pone rápido ahí para no demorarnos. Que necesito que me ayude con eso, se me olvidó cuál era. Me falta la T, la temperatura y me falta el volumen. ¿Qué debería poner ahí? Ya, Sebastián Kilodrán, me gustó mucho esa respuesta. Están hablando de 727 grados Celsius, pero tenemos que recordar que la ecuación de los gases ideales trabaja en grados Kelvin, por lo cual estos 727 grados Celsius le tengo que sumar 273 grados y me van a quedar 1000 grados Kelvin. ¿Ya? Y los litros, ahí Marcelo Díaz creo que... no, perdón, Juan David fue el primero. 0,25 litros. Recuerden que la ecuación de los gases ideales también trabaja con litros, no con ml. Entonces, si yo tengo 250 ml, lo que tengo que poner son 0,25 litros. Y mágicamente, las personas que hacen la PSU casi siempre tienen piedad de nosotros y no nos obligan a hacer operaciones tan complicadas en la matemática. Por lo cual, se nos da la coincidencia que el 0,25 de los litros se elimina con el 0,25 de los moles. Si nosotros tuviéramos los litros de la constante, que no los puse acá, pero que son estos litros de acá, se eliminan con estos litros. Los grados Kelvin de la constante, que están en el denominador, se eliminan con los grados Kelvin de acá. Y los moles de la constante, que están en el denominador también, se eliminan con los moles de aquí. O sea que nos queda, realizando esta multiplicación, el valor en atmósfera. Entonces la presión corresponde a 0,082 por 1000. Y ese valor va a estar en atmósferas. ¿Y cuánto es 0,082 por 1000? Vamos a correr 3 veces la coma para multiplicar por 1000. 1, 2, 3, o sea, 82 atmósferas, que es la respuesta B. Oh, me equivoqué, perdón, está corrido. Lo siento, primera vez que me pasa. Está corrido la respuesta correcta, es la letra B. Y yo estoy seguro y todos ustedes también estaban seguros, ¿cierto? Se me corrió el verde. Pero yo estoy 100% seguro, doy fe, porque lo acabamos de hacer y no nos equivocamos en ninguna parte, ¿cierto? No, estamos correctos. Es la letra B82. Perdón por el blooper del día de hoy. Es 82B. Ya se me corrió la respuesta correcta. Vamos con la tercera. Para soluciones acuosas de igual concentración, ¿cuál de los siguientes solutos genera la mayor presión osmótica? Ácido clorhídrico, glucosa, fenol, sulfato de aluminio y ácido acético. Ahí estamos. Mbappé se está riendo del blooper. Mbappé, que tenga confianza que era la letra B. Se lo aseguro. Se me corrió el monito verde ese que me señala la correcta. Ya. ¿Qué es lo que pasa acá? Nosotros, ¿cómo sacamos la presión osmótica? Con P igual RT N partido por volumen. Si las soluciones acuosas tienen igual concentración, significa que esta componente, el N partido por V, que nosotros lo podíamos cambiar perfectamente por la concentración molar, es igual. O sea que la presión, si es que varía, no va a ser por la concentración. No nos informan de cambios en la temperatura, así que tampoco está cambiando la temperatura.
y la R es la constante. Entonces la constante sí o sí, o sea, nunca va a cambiar porque es constante. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que no estamos considerando acá? Lo que no estamos considerando es corregir esto por el factor de Van't Hoff. Es decir, que la naturaleza de estos solutos puede generar que al momento de ocurrir la solvatación se me liberen más partículas de las que yo tenía originalmente. Lo que quiere decir que esta concentración yo la tendría que corregir por un factor de Van't Hoff, que en el fondo es la cantidad de partículas que se liberan. Entonces, como yo tengo que todas estas características son iguales, tengo que buscar en las características químicas de estos solutos para ver cuál me va a liberar más partículas una vez que esté en solución. Y a estos aquí tenemos solutos no electrolitos. Tenemos este que se podría dividir en dos, pero el sulfato de aluminio me va a generar 2 moles de aluminio y 3 moles de sulfato. Entonces, a partir de 1 mol de sulfato de aluminio, yo voy a tener 5 partículas. Entonces, esa es la respuesta a esta pregunta. Esta pregunta es sacada de un modelo DEMRE. Así que es una pregunta oficial y afortunadamente puse bien la respuesta correcta, no como en el caso anterior. ¿Ya? Entonces la D de sulfato de aluminio. D de delfín, por ahí nos dice Clau. Vamos con esta. Esta pregunta es de química, aunque no lo crea, es de química. De un modelo DEMRE química. Luego de un tiempo de mantener una hoja de lechuga en agua con sal o cloruro de sodio, esta pierde su turgencia y se marchita. Esto ocurre porque A. La sal rompe las paredes celulares de la hoja de lechuga. B. La sal reacciona exotérmicamente con la hoja de lechuga. C. Ha ocurrido una reacción ácido-base entre la sal y la lechuga. D. La sal rompe puentes de hidrógeno del agua contenida en la hoja de lechuga. Y E. Se produce un desequilibrio de concentraciones entre el medio externo e interno de la hoja de lechuga. Aunque no lo crea, esto es química, no es biología. Valentina Arias nos pregunta, o sea, dice que no cachó, ¿y cuál es la que tenía más moles? En la pregunta anterior, como teníamos las mismas concentraciones para todos, las concentraciones del soluto original, lo que nos importaba era ver que a partir de ese soluto original se liberaban distintas cantidades de partículas, porque algunas eran electrolitos. Entonces lo que teníamos que ver para resolver esa pregunta era cuántas partículas se liberaban de cada soluto. Y en el caso de la respuesta correcta, que era la D, era que liberaba 5 partículas, es la que más liberaba. ¿Ya? Veamos, ¿la sal rompe las paredes celulares de la hoja de lechuga? No. Las paredes celulares son bastante estables. De hecho, los fenómenos, ustedes es plan común de biología, deberían manejar esos datos. Cuando ocurren fenómenos de presión osmótica en las células, las paredes celulares aguantan. ¿La sal reacciona exotérmicamente con la hoja de lechuga? No. Exotérmico es otra cosa, no tiene nada que ver aquí. Y de hecho no rompería necesariamente la hoja de lechuga. ¿Ha ocurrido una reacción ácido-base entre la sal y la lechuga? No, la sal es una sal. No es un ácido ni una base. ¿La sal rompe puentes de hidrógeno del agua contenida en la hoja de lechuga? Tampoco. No. Eso no tiene nada que ver con el fenómeno ocurrido. Y E, se produce un desequilibrio de concentraciones entre el medio externo e interno de la hoja de lechuga. Efectivamente. ¿Y por qué esta pregunta es tan química? ¿Y por qué esta pregunta se la estoy mostrando hoy día? Es porque esto que está aquí es la definición de presión osmótica o de osmosis. ¿Ya? Esto, cuando ocurre osmosis, o cuando la presión osmótica rompe células, o plasmólisis, que nos dice ahí Constanza Lorca, en el fondo lo que ocurre es que el desequilibrio entre las concentraciones del medio externo e interno genera un movimiento de agua que va a romper o a afectar la forma de las células. ¿Ya? Y esa es la definición de osmosis. Se mueve solo el agua. Y el agua es la que iguala las concentraciones. Y el agua puede hacer que las cosas revienten o que se contraigan demasiado. ¿Ya? Así que es la letra E. Vamos con la 5.
En la siguiente tabla se presentan las concentraciones de 4 soluciones de glucosa en agua a diferentes concentraciones. Y ahí están informadas la solución W, Q, R y Z, cada una con su propia concentración. En base a la información anterior, el orden de las soluciones respecto a su presión de vapor de menor a mayor es, y ahí están las alternativas. Vamos, nos preguntan por presión de vapor, ¿cierto? Y nosotros lo primero que debemos hacer normalmente en una pregunta así es decir, ¿qué es la presión de vapor? La presión de vapor, que vamos a simbolizar como PV, es igual a la presión de vapor original del soluto solo, antes de entrar en solución, multiplicado por la fracción molar del disolvente, ¿cierto? Mientras más crezca esta fracción molar del disolvente, más va a crecer la presión de vapor. Entonces, la fracción molar del disolvente es igual a los moles de este solvente, lo vamos a poner ahí, partido por los moles totales. Nosotros podemos hacer se lo puedo explicar haciendo la demostración matemática o les puedo explicar, para que ustedes entiendan más rápido, que mientras más cantidad de soluto haya, menor va a ser la fracción molar del disolvente. ¿Se entiende eso, cierto? Por ahí nos dicen, la presión de vapor es inversamente proporcional a la concentración. Exactamente, nos dice Sebastián. Pero entendamos que en el fondo, cuando aumenta la concentración de soluto, lo que va a ocurrir es que va a disminuir la fracción molar del disolvente. O sea, va a ser menos la proporción de disolvente en base al soluto. Estamos hablando de un equilibrio. O sea, de ir balanceando ambas cosas. La solución se compone de soluto y solvente. Si yo tengo un poco más de soluto, va a ser menor la proporción de solvente. Entonces, si aumenta la concentración de soluto, va a disminuir la concentración la fracción molar del solvente y va a disminuir la presión de vapor. En resumen, mientras mayor sea la concentración de soluto, menor va a ser mi presión de vapor. Entonces vamos a tener que ordenar inversamente estas concentraciones, de la más grande a la más chica. Primero la Z, después la Q, después la R y al final la W, ¿cierto? ¿Te viene en el orden? ¿Me confirman si me equivoco en el orden o en cosas así de básicas, que casi siempre me equivoco yo? Tenemos entonces Z, Q, R y W. Entonces ese debería ser el orden creciente en las presiones de vapor. Y la respuesta correcta es ahí está la fórmula que la había escrito, la D. ¿Ya? ¿Estamos más o menos con eso? Espero que se entienda de dónde aparecen en el fondo, estas deducciones. Es decir, que una cosa aumenta o la otra disminuye. Vamos con esta pregunta. En una experiencia se determina la dependencia entre la presión de vapor y la temperatura para una solución y su correspondiente solvente puro a una atmósfera, es decir, 760 milímetros de mercurio. Los datos de presión de vapor en función de la temperatura se representan en el siguiente gráfico. Al respecto podemos afirmar: A una misma temperatura se observa la misma presión de vapor para el solvente puro y para la solución. B, temperatura 1 corresponde a la temperatura de ebullición del solvente puro. C, la presión de vapor y la temperatura del solvente puro son inversamente proporcionales. D, a 760 milímetros de mercurio, la temperatura de ebullición de la solución es igual a la del solvente puro. Y E, a medida que aumenta la temperatura, la presión de vapor de la solución disminuye. ¿Ya cómo estamos aquí? Esta pregunta es de un modelo DEMRE. No es una pregunta tan fácil, pero es de esas preguntas que hay muchas en la prueba de ciencia donde lo importante es entender el gráfico. ¿Ya? Hay muchas pruebas, en biología sobre todo, pero en química también aparecen, en física, los gráficos. El gráfico tiene una variable independiente, que está en el eje horizontal, que en este caso es temperatura, y una variable dependiente, que está en el eje vertical,
en este caso la presión de vapor. Y para que hagamos en el fondo el ejercicio de qué nos muestra este gráfico. Nos muestra a distintas temperaturas crecientes cómo va aumentando la presión de vapor y que esa presión de vapor es menor siempre a una misma temperatura, va a ser menor que la presión de vapor, o sea, la presión de vapor de la solución a esa misma temperatura siempre va a ser menor que la del solvente puro. Entonces, vamos viendo. Por ejemplo, en la temperatura 1 tenemos este valor de presión de vapor para la solución y un valor superior para la presión de vapor del solvente puro. Y aquí en todos lados se nos va dando, lo mismo en el gráfico. Entonces, la A dice, a una misma temperatura se observa la misma presión de vapor para el solvente puro y la solución. No, completamente descartado. Estamos hablando de las temperaturas distintas, presiones de vapor distintas a la misma temperatura, ¿cierto? La B, la temperatura 1 corresponde a la temperatura de ebullición del solvente puro. Y la temperatura 1 que nos muestra cuando se alcanza esta presión de 760 milímetros de mercurio, que es lo mismo que decir una atmósfera. Ese dato deberíamos manejarlo, que en el fondo corresponde a la presión atmosférica normal, que está mencionado aquí, o la presión del medio externo. Entonces, lo que nos está diciendo este gráfico es que la temperatura 1, para el caso del solvente puro, se alcanza la misma presión que el medio externo. Y para el solvente 2, para la solución, en el caso de la temperatura 2, se alcanza la misma presión de vapor que la presión del medio externo. Es decir, que T1 corresponde a la temperatura de ebullición del solvente puro. ¿Y está bien eso? Sí. ¿Por qué? Porque a la temperatura 1 alcanzamos la misma presión que el medio y eso significa el fenómeno de ebullición. Es lo que habíamos hablado un poquito de la olla a presión. Vamos viendo las demás. ¿La presión de vapor y la temperatura del solvente puro son inversamente proporcionales? No. Si fueran inversamente proporcionales, mientras más aumenta la temperatura, más va disminuyendo la presión de vapor y no vemos eso, estamos viendo lo contrario de hecho. No estamos viendo proporcionalidad directa, pero sí estamos viendo que mientras más crece uno, más crece el otro también. A 760 milímetros de mercurio, ¿la temperatura de ebullición de la solución es igual a la del solvente puro? No. De hecho, los 760 miligramos de mercurio de presión se alcanzan a distintas temperaturas. Así que tampoco corresponde. A medida que aumenta la temperatura, ¿la presión de vapor de la solución disminuye? No. Porque eso sería así. Y eso no es lo que está mostrado. Lo que ocurre es que a medida que aumenta la temperatura, también aumenta la presión de vapor. Entonces, era la B. ¿Ya? Esa es la explicación para esta pregunta. Tampoco era tan fácil, pero es de un modelo de EMRE. Así que tenemos que empezar a acostumbrarnos a estas preguntas. ¿Ya, muchachos? Esa fue la clase de hoy. Me había enviado un mail Doris. No sé si está Doris. Me dijo que no veía las clases en vivo. Donde habíamos quedado que una pregunta que ella me envió la íbamos a resolver en la clase. No alcancé hoy. Sabía que no iba a alcanzar. De hecho, ya estamos pasados el tiempo. Así que se la debo. La próxima clase la voy a resolver sí o sí. ¿Ya? Y todos los que necesiten resolver dudas o preguntas pueden escribirme. Mi correo está en el grupo de Facebook, en una publicación. ¿Por qué? Cuando ustedes no entienden una materia, es por 3 razones. Puede ser por 3 razones. La primera es que hayan estudiado poco. La segunda es que les cueste la materia. Y la tercera es que yo lo haya explicado mal. Si es que estudiaron poco, estudien más. Y si es que les cuesta mucho la materia o yo lo expliqué mal, la idea es que conversemos para poder ayudarlo o para poder arreglar lo que he hecho mal. ¿Ya? Pero todo hasta ahora nos queda tiempo. Así que no duden en comunicarse si tienen alguna duda o si hay una pregunta que no puedan resolver. Y a Doris, que le dije que íbamos a resolver en una clase la pregunta hoy, se la quedo debiendo, ¿ya? Probablemente le escriba en estos días. Ya, muchachos, nos vemos en 10 minutos más en biología, los que se sumen a esa clase. Que estén muy, muy bien. Ánimo con ese estudio. Suerte, suerte. Chau, chau.